Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Apex Legends Mobile de cómo descargar e instalar y cómo se va a poder jugar tanto para iOS y para Android. Sí, bueno, tuve que pedirle prestada la iPad a mi hermano, sí, así que le mando un saludo a mi brody. Porque bueno, primero que nada yo sé que ya hice un tutorial de cómo pues descargarlo e instalar en Android. O sea, básicamente este es el celular que yo utilizo todo mi día. Pero bueno, hoy vamos a enfocarnos completamente también, no solo a Android, a iOS. Cómo lo vas a poder tener en iOS, tanto en iPhone como lo que es iPad. O sea, tranquilamente. Necesitas, obviamente, un VPN, cambiar de región y demás cositas de la vida. Así que pequeña transición, vamos a darle y les mostraré cómo se van a poder descargar completamente el Apex cuando salga el día 28, que sería el día de mañana. Así que vamos a darle, que es lo importante, y como siempre deja tu poderoso like, suscripción a muerte y comenta qué tal te parece este pedazo de video. Así que, pequeña transición. Bueno, vamos a empezar cómo es la descarga de Apex Legends Mobile en lo que es iOS. Luego vamos a explicar brevemente lo de Android, así que vamos a darle que es lo más importante. Primero que nada necesitamos un VPN, el de su gusto. En mi caso utilizo Surfshark. ¿Por qué? Porque lo tengo de paga y porque cualquier cosa de paga obviamente es mejor, pero pueden utilizar cualquier VPN gratuito que tengan en el entorno. Ahora, ¿qué se necesita? Sencillamente, lo primero, poner uno de los países que va a salir actualmente el lanzamiento suave. ¿Cuál es el lanzamiento suave? Bueno, en este caso, en mi caso, que estoy más cerca de México, voy a poner México. Pero si en tu caso está más cerca de Perú, Colombia o Argentina, te recomiendo poner algunos de esos países en tu VPN. Ok. ¿Qué es lo que pasa en iPad, o mejor conocido en iOS? Porque esto también lo vas a poder hacer en iPhone, no solo en iPad. Yo estoy haciéndolo en iPad, todas las grabaciones son en iPad. Bueno, lo voy a poner en México, en mi caso, pues porque se me torna más sencillo, incluso, bueno, tranquilamente, pues debes ir a Apple ID. ¿Por qué? Porque tienes que cerrar sesión de la cuenta que tenías y crear una nueva. Con la que tenías no va a funcionar, tienes que crear una nueva desde cero. Recuerden, nunca desactivando el VPN. Ok, vamos a crear una cuenta en Apple ID tranquilamente desde General. La creamos con un nuevo correo, un nuevo nombre y nuevas prestaciones de región. Nos va a pedir hacer de todo, o sea, tal cual. Nuestro nombre, contraseña, también lo que va a ser actualmente el código de verificación con tu número. No te preocupes si te sale el, código de tu país para verificar completamente lo que es tu verificación, más que todo para no ser un bot. El código te lo van a mandar a tu móvil, no tiene nada que ver, pese a que te lo van a enviar al móvil que tengas. Tranquilamente pones tus datos y listo. Ahora, ¿qué es lo más importante? Y debo de decir esto, no es solo hacer esto, eliminar cuenta, crear una cuenta, tener VPN activado y demás cositas para lo que es el apartado de iOS. Obviamente tenés que poner tus datos, poner incluso el mail, y luego te va a pedir algo muy importante, y debo decir y enfocarme completamente a ello. Me van a decir, Destro, es más sencillo en Android. Completamente es más sencillo, en iOS es un poquito más tardadito, entre comillas, pero bueno, en fin. Luego que ya hayamos puesto la contraseña, nos va a salir el número del teléfono, que tenemos que pues mandar un código por mensaje de texto. Nosotros pues tranquilamente vamos a poner el código tal cual y listo. Este código se nos va a enviar a nuestro móvil y nosotros lo vamos a verificar sin problema alguno, para que ustedes lo sepan y estén entendidos. Y luego vamos a tener que aceptar términos y condiciones. Luego de aceptar términos y condiciones, revisar la madre y pues estar viendo y visualizando qué es lo que va a traer, pues está perfecto, ya, sin más, o sea, no es que te preocupes y listo. Solo aceptas términos y condiciones, los aceptas tal cual. Y ahora vamos a la cereza del pastel, que es cuando cambias la región actualmente de tu Apple ID. Cuando ya está hecha, ya te la verificó lo que fue iOS sin problema, y vas a poder utilizar lo que es la App Store, la tienda de aplicaciones de iOS, para poder descargar el Apex cuando salga el día de mañana. Ok. Luego de esto, recuerda verificar como siempre de que el VPN esté activado, nunca lo desactives. Te vas a tener que ir a tu perfil a la App Store. ¿Qué vas a hacer en la App Store? Iniciar sesión nuevamente con lo que es tu cuenta. Bueno, como ustedes saben, pues quité la cuenta que tenía, puse otra, y pues lo que debes hacer es tocar la parte de arriba superior de tu perfil, iniciar sesión, tocar donde dice tu nombre y el correo para que vuelvas a iniciar sesión, ponerle tus datos de contraseña, y al ponerle tus datos y contraseña, pues te debe salir tranquilamente que debes revisar los datos, y además de ello pues te tiene que salir que todo está aceptado. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? Cuando le das a revisar y aceptar, te va a salir los datos de las direcciones. Ahora, ¿qué pasa con las direcciones? ¿Qué debes hacer en este sentido? Porque mucha gente se va a poner
nerviosa. Ok, primero que nada debes de cambiar el país en el que quieres tu App Store. Como ustedes pudieron visualizar, mi App Store me sale en Nicaragua. La cambié porque como es nueva cuenta, la voy a cambiar a México. En dado caso, puedes cambiar a cualquiera de los 10 países donde va a salir Apex Legends Mobile para que las pueda descargar. Ok, aceptas términos y condiciones y luego aceptar términos y condiciones te va a pedir los datos de una dirección. Ya para que estén al tanto. Ahora, ¿qué pasa si te pide unos datos de una dirección? Tranquilamente te vas a Google y pones generador de códigos de direcciones. No estoy de broma. Al poner generador de códigos de direcciones, vas a agarrar cualquiera de esas direcciones y la vas a plasmar en donde dice dirección de facturación, nombre de facturación y demás cositas de la vida. Eso es todo. Solo abócate completamente a lo de la dirección de facturación. Pones cualquiera de estas direcciones generadas por México o en otros países. Incluso en la misma página que van a visualizar dentro de poco, se van a dar cuenta de que sí o sí, mis queridos cracks, se puede generar cualquier tipo de dirección, ya sea de Colombia, ya sea de Argentina o demás cositas de la vida. Y me van a decir, Destro, pero esto es enfocándose a lo más primordial. Pues sí, o sea, literalmente aquí lo pueden estar visualizando tal cual, que me sale en Google, yo lo busqué. Podemos generar cualquier dirección, tanto de México, Argentina, Colombia, lo que sea, y ahí las pueden poner. Yo lo hice así y lo plasmé tranquilamente en el Apple ID, como pueden estar viendo que lo hice en la App Store tranquilamente. Y pues aquí estamos observando de que vos podés generar cualquier tipo de dirección y te va a salir tranquilamente ahí. Y solo vas a tener que copiar y pegar en cada barra y ya listo, vas a tener el Apple ID completado. Ok. Luego de eso, pues vamos a enfocarnos a algo muy importante. Apex Legends Mobile no ha salido oficialmente ni una vez para iOS, va a salir de un solo, como lanzamiento suave. Así que si tú lo buscas no te va a salir, no es como en la Play Store que ya te sale, pero porque hemos tenido un innumerable contenido de fase beta y está bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya esté el soft launch de manual, iOS ya lo va a activar, así que no te preocupes si no te sale el juego. No te sale porque no hay cargado ningún archivo del juego, no como en Play Store que ya está cargado completamente. Cuando esté el lanzamiento suave te tendría que salir completamente en tu tienda de App Store sin problema alguno y poderlo descargar. Esto más que todo ya es para tener tu cuenta en la región que va a salir el juego y para poder descargarlo. Así que esto es para que te funcione tranquilamente el juego como es debido. Así que no te preocupes si no te aparece, porque te aparecerá el día que salga oficialmente el juego, que es el día de mañana, día 28. Perfecto, ok, me sirve tranquilamente. Ok, vamos a hablar detalladamente ahora sobre Android, porque esto era un poquito tardado, porque en Android es más sencillo. Ok, perfecto, me sirve. Pues bueno. En Android, pues ustedes saben, tengo este video, que yo subí este video en Android, que lo tenemos acá, que lo estamos visualizando, que es crearse una cuenta con VPN, lo mismo en alguna de las regiones para poderlo visualizar. Aquí lo tienen, este tal cual, lo tengo fijado en mi canal. Sí, es el de descargar y instalar Apex y Battlefield, ya sé, pero sigue funcionando, es lo mismo. Para cómo crear una cuenta en algún lugar con VPN de las regiones que se va a poder visualizar en Android tranquilamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a dejar muy en claro cosas. Esta es una explicación del link de Apex, que aquí lo tenemos, el Apex Legends Mobile, que yo lo tengo registrado en mi cuenta, porque es una cuenta de México. Lo tengo registrado ya. Y la otra opción que se va a poder hacer legal completamente es descargar el Apex Legends Mobile desde TapTap. Así que yo te recomiendo y te lo dejo completamente de que veas el de Android, que este ya es más sencillo, incluso aquí lo podemos ver, incluso tal cual, de que puedes descargarlo tanto por Google Play cuando salga el día de mañana o por TapTap cuando salga cuando salga el año que viene a ser el día siguiente. Así que estas son las dos cosas más importantes ya para que lo sepas. Tenemos TapTap para descargar en Android sencillamente o desde Google Play con la explicación que te dije aquí tal cual de cómo crear una cuenta de región. Esto lo dejé bien plasmado en el canal, así que por eso también te lo quería dejar, porque es un buen video. Explico brevemente cómo es tener la Google Play tal cual de Apex y demás cositas de la vida. Sé que fue esto antes de que pues pusieran el soft launch ya, pero sigue funcionando hasta el día de hoy y sigue siendo verídico completamente. Aquí en este dado caso estaba lo del acceso anticipado, pero a ti te tendría que salir lo de registrar y te tendría que salir así tal cual. Bueno, esto obviamente en tu móvil, pero aquí yo lo estoy haciendo en la PC. Ok, me sirve, perfecto y pues todo bien, o sea, bueno. Este ha sido el video de hoy. Honestamente, pues espero te haya gustado, te haya servido, te haya funcionado en todos los aspectos posibles. Si es así, por favor, deja tu manita hacia arriba, suscripción a muerte, que es lo más importante, like, favoritos, y nos veremos en un próximo video. Soy Desde2, que a 314 me los acompañe. Nos vemos en el campo de batalla, nos vemos en Apex Legends Mobile y espero te haya encantado este pedazo de video. Adiós.